Hugo López-Gatell, el inefable Hugo López-Gatell, por fin se va de las pantallas después de meses de sufrimiento. Aquí en Al Buen Entendedor. El doctor Hugo López-Gatell es subsecretario de Salud. Fue el responsable durante todo este tiempo de enfrentar la pandemia del COVID-19 y el día de hoy, este viernes 11 de junio, se presentó la última rueda de prensa vespertina. Esas mismas que desde marzo del año 2020 había anunciado el presidente Andrés Manuel López Obrador como una medida para brindarle información a todos los mexicanos sobre el curso de la pandemia, las medidas preventivas y la atención a todos los que pudieran sufrir el contagio. Hoy, Hugo López-Gatell se despidió. No es que dejen de informarnos, solo que ya no lo harán cotidianamente. Día con día ya no tendremos esa rueda de prensa ni esas cifras que son de mentira. Porque déjeme recordarle, no es una apreciación personal ni tampoco un descubrimiento de algún medio de comunicación. La propia Secretaría de Salud reconoció con base en datos del INEGI que las cifras que nos han venido dando durante más de un año no son ciertas. Ni el número de contagios, ni el número de recuperados, ni el número de muertos. Cantidad enorme de mexicanos han fallecido sin que sepamos a ciencia cierta si lo que causó su muerte fue haberse contagiado de COVID-19. Enormes confrontaciones con gobernadores de todos los estados de la República. Podríamos decir que Hugo López-Gatell se convirtió en el villano favorito. Hubo quienes, haciendo análisis político, pero no electoral, porque las elecciones estaban a más de un año de distancia, consideraron que López-Gatell era una suerte de pararrayos para desviar la atención y quitarle indignación por la pandemia al presidente Andrés Manuel López Obrador y que se quedara el señor López-Gatell con ella. Se habló en algún momento que incluso podría buscar un cargo público, que se había convertido en todo un personaje, que si medio país lo odiaba, la otra mitad lo adoraban y podría ganar algún cargo postulándose como candidato. Y no sucedió así. Menos mal que nos evitó ese trance. Hugo López-Gatell se va, pero lo que se queda son las consecuencias de la pandemia. Él seguirá siendo subsecretario, cuando menos no nos han dicho que vayan a quitarlo del cargo. Seguirá estando al frente de la estrategia para enfrentar la pandemia y seguirá mintiéndole a los mexicanos diciendo que las cosas se hicieron bien. Pero el día de hoy, la cifra de personas fallecidas, cuando menos la oficial, ronda poco menos de 300,000. ¿Sabe qué es lo que nos dicen las cifras reales? Que más de 500,000 de mexicanos, ellos y ellas, ancianos y no ancianos, porque muchos jóvenes también fallecieron, pero sobre todo, con base en estudios, la mayoría de los fallecidos, más del 90%, pobres, sin posibilidad de ser atendidos, murieron a causa del contagio. La deuda que tiene México para con sus personas necesitadas es gigantesca. No podrá ni siquiera contabilizarse. La responsabilidad recaerá históricamente sobre los hombros de Hugo López-Gatell, quien fue el responsable de enfrentar la estrategia y conducir al país para reducir los estragos de la pandemia. Hoy se dice, y ahí están las pruebas para corroborarlo, llevamos semanas sin que haya un incremento de contagios, pero con el riesgo latente, como nos dice cualquier personal médico, de que pueda registrarse una siguiente ola, una tercera ola, le llaman, de un pico de contagios que nuevamente nos confronte con las necesidades en el sector salud y sobre todo con la urgente necesidad de reactivar la economía, básicamente en el sector más amplio de la pirámide, el de la población que se quedó sin trabajo y que sigue batallando para obtener la canasta básica de todos los días, arriesgándose cotidianamente de volver a contagiarse de COVID-19. El nuestro es un país que ha logrado salir adelante. Yo diría que por la fortaleza de su población, no tanto por la actividad del señor López-Gatell. Lamentablemente, a México le tocó a la mitad de este sexenio volver a tener elecciones, justo cuando salíamos de la pandemia. Eso desvió la atención de un muy mal desempeño de nuestras autoridades sanitarias. Adiós, Hugo López-Gatell. Ojalá no regreses nunca
y ojalá México no vuelva a necesitar, en estos tiempos de escasez de medicamentos y de falta de estrategia, de una autoridad médica que nunca cumplió cabalmente con su mandato.